Espero amigos se encuentren listos para este video, los orígenes del Templo de Salomón. Prepárense para escuchar el mayor secreto del gran mago y rey, Salomón. Para personas que practican las artes ceremoniales o de magia, es muy difícil no toparse con la figura de Salomón, ya sea que se estudie Goesia o Cábala, por lo que estudiar esta figura es muy necesaria, principalmente el Templo de Salomón, dentro del cual gira la leyenda principal de esta figura. El templo, propiamente dicho, según la descripción de la Biblia, era un edificio orientado sobre un eje longitudinal en dirección al este. El edificio debió tener una longitud interior de aproximadamente 27 metros, 9 metros de ancho y una altura también de 13.5 metros. Como soy una persona visual, adquirí un modelo del Templo de Salomón, pues cuando estudias estos temas en órdenes iniciáticas o de magia, el número de peldaños, posición y número de cámaras, su ubicación, son importantes dentro del estudio y este camino. Además de eso, en el video estaré regresando a este modelo para mostrar algunos detalles. By the way, compré este modelo en una librería cristiana, así que no tengan miedo de entrar a una. Y sí, tengo una figura de acción del Doctor Strange de 3.75 pulgadas y el arca. De regreso al templo. Sus dimensiones, por tanto, eran comparables a las de una capilla, mas el culto por lo general se llevaba a cabo desde su exterior. A ambos lados de la entrada del templo fueron erigidas dos columnas, llamadas Hakim y Boaz. Los sacerdotes y el rey entraban en el templo a través de una gran puerta enchapada de oro, aproximadamente de 10 metros de alto y 4 de ancho. Tras esa puerta se encontraban 3 recintos. Un vestíbulo era seguido por otros 2 recintos. El primero de esos recintos era denominado Hegal o Santo, es decir, lugar santo o santuario, que era iluminado a través de ventanas altas. La tercera cámara, denominada el Divir o Kodesh HaKodashim, era el lugar más sagrado del templo de Salomón. En latín se le conoce como el Sanctum Sanctorum y en español como el Santo de los Santos. Este último recinto se encontraba a un nivel más alto que el Hegal y solo podía ser accedido subiendo una escalera. El Divir tenía la forma de un cubo de aproximadamente 10 por 10 por 10 metros. En su centro se encontraba el Arca de la Alianza, gran arcón hecho de madera de acacia cubierto con planchas de oro y con 4 anillas en las esquinas en las que eventualmente se ponían varas para transportarla. Mucho se ha escrito sobre el templo de Salomón y es poco lo que realmente de él se sabe, pero sí sabemos que existieron varios templos en Israel. El primero fue el construido por el rey Salomón hace 3000 años. El siguiente nunca existió en piedra, fue el visto por el profeta Ezequiel en una visión. El tercero fue construido por el rey Zorobabel a inicios del siglo VI a.C., después que los judíos regresaron de su cautiverio babilónico. Y el último fue erigido por Herodes en los tiempos de Jesucristo y destruido por los romanos. Como se narra, Salomón se vio en la tarea de crear grandes construcciones, incluyendo un templo para alojar a Dios. De este templo construido por Salomón no existe ningún tipo de registros arquitectónicos o arqueológicos, por lo que se entiende por la mayoría que es un templo simbólico. Mas sin embargo, J.R. Clark en su libro A New Look at King Solomon's Temple and its Connection with Masonic Ritual y otros expertos como Christopher Knight y Robert Lomas consideran que su estilo, tamaño y disposición son casi una copia al carbón del templo sumerio erigido para el dios Ninurta 1000 años antes. Pero, ¿quién era Ninurta? De acuerdo a Zachariah Sitchin en su libro El 12º planeta, era hijo y sucesor legal de Enlil, el más joven de los dioses en la tierra que había nacido en los cielos.
las antiguas representaciones de Ninurta le muestran sujetando un arma única, sin duda, la que podía disparar rayos de luz. Los textos antiguos lo aclaman como a un poderoso cazador, un dios luchador, famoso por sus habilidades marciales. En relación al templo de Ninurta, alrededor de 2 milenios antes, cuando el soberano sumerio Gudea conmemoraba la construcción del templo de su dios Ninurta, escribió que se le apareció un hombre que brillaba como el cielo, y por el casco que llevaba en la cabeza era un dios. Cuando Ninurta y 2 acompañantes divinos se le aparecieron a Gudea, estaban de pie junto al pájaro negro, el viento divino. Al final, resultó que el propósito principal para la construcción del templo fue el de proporcionar una zona de seguridad o un recinto especial dentro de los terrenos del templo para este pájaro divino. Gudea relató que para la construcción de este recinto recibió ayuda divina, pues se necesitaron enormes vigas, gigantescas piedras traídas de muy lejos, y la construcción del templo se dio por terminada solo después de que el pájaro divino entrara al recinto. La similitud entre las descripciones bíblicas y sumerias, tanto de los vehículos como de los seres en su interior, son obvias. La descripción de los vehículos como de un pájaro o un pájaro de viento y un torbellino que podían elevarse hacia el cielo mientras emitía un resplandor, no deja lugar a duda de que se trata de algún tipo de máquina voladora. Ezequiel, quien tuvo la visión del segundo templo, describió ver un carro celeste. Él mismo vivió entre los deportados judíos de las riberas del río Kabur, en el norte de Mesopotamia. Lo que Ezequiel vio fue un ser de aspecto humano, envuelto en brillos y resplandor, sentado en un trono que descansaba sobre un firmamento de metal dentro del carro. En algunos estudios recientes sobre esta descripción bíblica, como el de Joseph F. Bloomersh, se ha llegado a la conclusión de que el carro que vio Ezequiel era una especie de helicóptero compuesto de una cabina sobre 4 ejes, cada uno equipado con alas rotatorias, es decir, un torbellino. De acuerdo a otros libros sagrados hebreos, el origen del templo podría tener un significado inclusive más oculto y misterioso. El mismo también puede encontrarse en libros como el Corán, donde hablan del profeta por su nombre conocido en esta religión, Sulaimán para los musulmanes. En el Talmud, la construcción del templo se le atribuye a nada más y nada menos que a un demonio llamado Asmodeo, el cual no parece ser una criatura tan maligna como en otros libros, ya que relata historias sobre su trato con el rey Salomón. Al parecer, Salomón llegó a atrapar al demonio y lo obligó a construir el templo de Jerusalén. No olvidemos que de acuerdo al libro de la Sagrada Ley, durante la construcción del templo no se escucharon martillos, sierras ni instrumentos de hierro. Debemos recordar que el propósito central de este templo era el de ser la casa de Dios y la de albergar el arca del pacto o de la alianza. Esta arca se encontraba en el Sanctum Sanctorum, el sitio más sagrado del templo, por lo cual hablar de este artefacto para mí es una tarea ineludible. De acuerdo con Lomilo Duquet, francmasón, cabalista y cabeza de la Ordo Templi Orientis, en su libro Chicken Kabbalah, hace un análisis del nombre de Dios, Yud-He-Vauhe, y de la verdadera naturaleza del arca. En este libro cuenta cómo la tradición nos informa que cada año, en el 10º día del Tisri, en octubre, el día de expiación, el sumo sacerdote de Israel hacía 3 viajes al lugar santísimo del gran templo y roció el arca de la alianza con sangre. Alrededor de su pierna estaba atada una larga cuerda trenzada. El otro extremo de la cuerda estaba en poder de amigos del sumo sacerdote que estaban estacionados fuera de los confines velados del lugar santísimo. En su tercera visita al lugar santísimo, mientras una multitud de fieles se paraban fuera del templo e hizo mucho ruido, el sumo sacerdote puso sus manos directamente sobre el arca
y pronunció el nombre inefable como la deidad ardiente, se reveló en la nube y el relámpago por encima de la tapa apareció, la silla de misericordia. La cuerda era necesaria porque de vez en cuando, en el clímax de esta ceremonia suprema, el sumo sacerdote explotaba. Después de la espectacular salida del pobre hombre, el Santo de los Santos se llenaba de tanto humo y fuego que se volvió demasiado peligroso para entrar, y los restos de los asados sacerdotes tenían que ser arrastrados de la cámara por la cuerda, para que el año siguiente un nuevo sacerdote tuviese otra oportunidad. En primer lugar, hay que recordar que la gente beligerante de los tiempos del Antiguo Testamento era un lote muy supersticioso. Llevaron a sus dioses a la batalla con ellos en forma de estatuas o animales u otros objetos, talismanes, meteoritos, y si un lado pasó a ganar la batalla, su dios fue considerado superior al dios del lado perdedor. Muy a menudo, lo primero que el ejército derrotado hacía después era reagruparse para robar el dios de los ganadores y ponerlo a trabajar para ellos. Leemos en el primero de Samuel que esto sucedió al arca de la alianza. Los filisteos robaron el arca, pero más tarde lo devolvieron cuando descubrieron que seguía matando a cualquiera que intentara moverlo. El arca era un arma letal y los israelitas lo trataban como tal. Lo mantenían envuelto en tela y cuero, y los hombres que lo llevaban tenían que usar ropa especial, zapatos especiales. El gran templo de Salomón, de acuerdo a Duquet, parece haber sido construido no tanto como una casa de culto, sino como una prisión para el peligroso e impredecible arca. El Santo Santorum, donde descansaba el arca, fue construido como una cámara de contención, un cubo perfecto, de 30 pies de largo, 30 pies de ancho y 30 pies de alto. El suelo, las paredes y el techo estaban forrados con oro puro, con un peso estimado de 45,000 libras y remachado en su lugar con uñas doradas. A veces el arca esfumaba tanto que los sacerdotes del templo fueron expulsados completamente del edificio y no podían cumplir con sus deberes rutinarios. No hace falta ser un científico para ver que una caja de madera con un doble forro de oro y cerrada con una losa de oro que contiene macetas, sustancias misteriosas, placas pesadas y varillas sumergidas en un sartén de líquido eran con toda probabilidad una batería gigantesca y altamente inestable. Los dos querubines en la tapa servían como ánodo y cátodo, y una chispa o arco, la presencia en llamas de Dios, saltaba locamente entre las puntas de las dos alas doradas altamente conductivas. Recordemos que las baterías viables se han encontrado en las tumbas egipcias de este periodo y anteriormente. Para otras investigaciones en relación a este templo y su relación con la orden masónica, debemos referirnos a los más antiguos documentos conocidos de la francmasonería que nos llevan a su origen ineludible y proceden de Escocia. Uno de estos documentos es un manuscrito que posee una ilustración llamado el rollo de Lambert, el cual es una copia del Jerusalén celestial, de uno de los rollos que Geoffrey St. Omer le dio a Lambert en la capilla de Nuestra Virgen de St. Omer. Esta imagen es el tracing board que se utiliza en uno de los grados más solemnes de la orden y que muestran entre tantos detalles la excavación del templo de Herodes en Jerusalén. Recientes investigaciones han concluido que la famosa capilla de Roslin, localizada en Escocia, a pesar de la concepción general de la mayoría, no se trataba de una capilla cristiana, ya que a propósito fue hecha de manera a que pareciera ser incompleta y con un diseño que no presenta ninguna similitud a las capillas tradicionales de la época. De acuerdo a Christopher Knight y Robert Lomas, del exterior de Roslin es una representación en piedra del Jerusalén celestial, como lo describe la copia de Lambert, con torres y un techo central curveado. Dentro del santuario de Roslin, el diseño es una reconstrucción de las ruinas del templo de Herodes, decorado con simbolismos nazarenos y templarios. En la esquina del noroeste encontraron una sección del muro tallada en las torres de Jerusalén celestial.
completa con los compases masónicos y el estilo exacto mostrado en el rollo de Lambert. Como bien mencioné, existen pocos datos históricos que sustenten la existencia de este templo, por lo que creo que su propósito es principalmente simbólico, al igual que mucho de lo encontrado en la Torá y en el ritual de las órdenes. Mas sin embargo, no quiero ignorar su relación y probable origen remontándose a Sumeria y a una deidad nada más y nada menos como Ninurta. Quizás y muy probablemente la razón por la cual el templo de Salomón es tan importante en las leyendas de estudio de magia y órdenes de corte iniciático es porque el mismo encierra una clave o secreto que explique nuestro origen como humanos y la naturaleza de Dios. Quizás, ¿por qué no?, el arca no era más que un transmisor para comunicarse con una deidad celestial fuera del espacio, y órdenes como los masones, sin conocerlo, siguen la tradición y en su ritual encierran ese secreto. Bueno amigos, espero les haya gustado el video, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, síganme en Instagram y no olviden checar los enlaces y los otros videos que tengo de superhéroes. Recuerden, el amor es toda la ley 93.